Misterios mayas. Develación de los secretos de las ruinas de Copán, Honduras. Samael Aún Beor. La Atlántida. Vamos a comenzar recordando a ese antiguo continente sumergido llamado Atlántida. En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él. La civilización atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra tan cacareada civilización moderna. Conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y la paz. La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots extraordinarios, cierto tipo de elementales superiores controlaban dichos robots que, dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño de los peligros que le acechaban y, en general, sobre múltiples cosas de la vida práctica. Tenían los atlantes máquinas tan poderosas y maravillosas, como aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa información intelectual. Las lámparas atómicas iluminaban los palacios y templos de paredes transparentes. Las naves marítimas y aéreas fueron impulsadas por energía nuclear. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano, podían levantar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera. El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse el templo sacratísimo de este santo dios. Las paredes y muros plateados de dicho templo asombraban por su belleza y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo y de la mejor calidad. El marfil, el oro, la plata, el latón, lucían dentro del templo de Neptuno con todos los regios esplendores de los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy sublime dios Neptuno era de oro puro toda. Aquella inefable estatua misteriosa, montada en su bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de 100 Nereidas, infundían en la mente de los devotos atlantes profunda veneración. Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del dios Neptuno, mientras no violaron la ley y el orden. Pero cuando las cosas sagradas fueron profanadas, cuando abusaron del sexo, cuando se mancharon con los 7 pecados capitales, fueron castigados y sumergidos en el fondo del océano. Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón: todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austro y los sitios más elevados hacia el septentrión, sus montes se excedían en grandeza, elevación y número a todos los que actualmente existen. La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en todas las tradiciones humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de los incas, mayas, aztecas, etc. Los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostaníes, etc. son de origen atlante. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la Odisea, fueron héroes, reinas y reyes de la Atlántida. La Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo. Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. Las religiones egipcia, inca, maya, etc. fueron las primitivas religiones atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos egipcios y mayas provienen de la misma fuente y así se explica la semejanza, demasiado grande para ser casualidad. Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, se llamaba orichacum. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de violar la ley es siempre catastrófico. La época de sumergimiento de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes que formaron nuevas islas y nuevos continentes.
Algunos sobrevivientes de la catástrofe Atlante se refugiaron en el pequeño continente llamado Gravonzi, hoy África, el cual aumentó de tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme, que emergieron de entre las aguas vecinas, se sumaron al mismo. El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle. Las islas de las Antillas, las Canarias, España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar de Colidius, situado al noroeste del continente recién formado entonces y conocido como Ashark, Asia, cambió de nombre y hoy se conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este mar Caspio están formadas por tierras que al emerger del océano se unieron al continente de Asia. El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce con el nombre de Cáucaso. Dicho bloque en aquellos tiempos se llamó Friangtsan Arali y más tarde Kolidisisi, pero hoy en día, repito, se llama Cáucaso. Por aquella época había un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Tikliamis y que desembocaba en el mar Caspio. Ese río se llamaba entonces Oxosería y todavía existe, pero ya no desemboca en el mar Caspio debido a un temblor secundario que lo desvió hacia la derecha. El rico caudal de agua de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral, pero el antiquísimo lecho de ese viejo río, llamado ahora Amudarya, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. Después de la tercera gran catástrofe, que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Tikliamis con su formidable capital, situada a orillas del mencionado río, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por arena y ahora es solo un desierto. Por aquella época, desconocida para un César Cantú y su historia universal, existía en Asia otro bello país, conocido con el nombre de Marapleicie. Este país comerciaba con Tikliamis y hasta existía entre ellos mucha competencia comercial. Más tarde este país de Marapleicie vino a tomar el nombre de Globandia, debido a la gran ciudad de Gop. Globandia y su poderosa ciudad de Gop fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre las arenas del desierto de Gop se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes, poderosas máquinas desconocidas para esta raza aria. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros, pero nadie se atreve a tocarlos, porque el que lo intenta es muerto instantáneamente por los gnomos que los cuidan. Solo los hombres de la gran sexta raza Koradi, que en un futuro habitarán este planeta, podrán conocer esos tesoros y eso a cambio de una conducta recta. Muchos comerciantes de perlas se salvaron de la catástrofe Atlante, refugiándose en Perlandia, país conocido como la India. Los estudiantes ocultistas se llenan de profundo horror cuando revisan los archivos acásicos de la naturaleza y encuentran hechos como el que relatamos a continuación. Los estudiantes recuerdan a aquella bella mujer llamada Katebet, la de los tristes recuerdos, reina de los países del sur del sumergido continente y a la poderosa ciudad de las Puertas de Oro. Realmente no existe en la historia de los Borgia y Médicis perversidad semejante. Esa bella mujer cautivaba con su belleza y nigromancias, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelesos. Muchos adolescentes y niños fueron inmolados en nombre de las tenebrosas entidades del mundo inferior. La medicina sacerdotal Atlante descubrió por aquella época lo que hoy podemos llamar científicamente la opoterapia humana, es decir, la aplicación a los enfermos y caducos de los jugos glandulares de pituitina, tiroidina, adrenalina, etc. etc. Los médicos sacerdotes no solo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chakras o centros magnéticos del cuerpo humano, íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Las víctimas de la inmolación, después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran llevadas a ciertas cámaras secretas, donde los sacerdotes médicos extraían de los cadáveres las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de la reina fatal, con todo su encanto y la belleza de una juventud que soportó el peso de los siglos, muchos siglos. Lo más espantoso de aquello era que los sacerdotes, después de extraer las glándulas de los cadáveres, arrojaban estos a las fanáticas muchedumbres envilecidas que sedientas se los devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófagos.
Reflexionando sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas, si se les compara con las atrocidades de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, con las espantosas explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Toda la barbarie atlante resulta insignificante comparada con las cámaras de gas, donde millones de personas, mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras, murieron en la más infinita desesperación. Nos horrorizamos de la bestialidad atlante, pero 1000 veces más horrorosos fueron los bombardeos de Londres, los campos de concentración, la horca, las ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación. Nunca antes en la historia hubo perversidad más grande que la de esta quinta raza aria, caduca y degenerada. Así como la Atlántida se sumergió con todos sus habitantes en el fondo de los océanos, así también esta raza aria será destruida y de ella no quedará ni la ceniza. Que se sepa de una vez y para siempre que de todo esto que la humanidad tanto estima y admira no quedará piedra sobre piedra. Las razas. Todo planeta tiene 7 razas y 7 subrazas. Nuestro planeta Tierra ya dio 5 razas, faltan 2. Después de las 7 razas y ya transformada por los cataclismos, se convertirá la Tierra a través de millones de años en una nueva luna. Toda la vida involucionante y evolucionante vino de la luna. Cuando la gran vida abandonó la luna, esta murió, se convirtió en desierto. En la luna también existieron 7 razas y cada una con sus 7 subrazas. El alma, la vida lunar, está ahora involucionando y evolucionando en nuestro planeta Tierra, así es como se reencarnan los mundos. Los aztecas dicen que los hombres de la primera raza fueron gigantes extraordinarios de color negro. Muy civilizada, una raza andrógina, asexual, semifísica, semietérica. Los individuos podían reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y sabiduría fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Esta raza fue devorada por los tigres de la sabiduría. El regente de esta raza fue el dios Tezcatlipoca. Cada individuo era un maestro de sabiduría. La reproducción se realizaba por el acto fisíparo, similar al sistema de reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Así, el organismo padre-madre se dividía en 2. El hijo andrógino seguía sosteniéndose por un tiempo del padre-madre. La primera raza vivió en la isla sagrada, situada en el casquete polar norte. Todavía existe dicha isla, pero en estado de ginas, dentro de la cuarta vertical. La segunda raza fue gobernada por Quetzalcóatl. Fue la humanidad hiperbórea, la segunda raza se degeneró y se convirtieron en monos, antepasados de los monos actuales. Se reproducían por el proceso de brotación, tan común en los vegetales, del tronco brotan muchas ramas. Fueron arrasados por fuertes huracanes. La tercera raza fue la raza Lemur, que habitó lo que hoy es el Océano Pacífico. Perecieron arrasados por el sol de lluvia de fuego, volcanes y terremotos. Esta raza estuvo gobernada por el dios azteca Tlaloc. La reproducción era por gemación. La Lemuria fue un continente muy extenso. Los lemures se degeneraron y tuvieron después rostros semejantes a pájaros, por eso los salvajes, recordando la tradición, se adornaban con plumas en la cabeza. La cuarta raza fueron los atlantes y estuvo gobernada por el dios azteca Tonatiuh. Terminó con una gran inundación. Las tribus precolombinas de América son descendientes de esta raza, también los chinos primitivos y los primitivos egipcios, etc. Quinta raza aria. Somos nosotros. Terminará con un gran cataclismo. Está perfectamente descrita en el Aucatún, que es el 13º que se cuenta, Cabalixbach Chachalaca, poblado Quinchilcoba, Chachalaca de rostro solar, es el asiento del 13º Catún. Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios nuestro Señor. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna. Bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la tierra, por la palabra del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, santa justicia, santo juicio de Dios nuestro Señor. Nula será la fuerza del cielo y de la tierra, cuando entren en el cristianismo las ciudades grandes y los pueblos ocultos.
La gran ciudad llamada Max, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda la